Bueno, bienvenidos a esta clase. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es la gestión de riesgo y qué es el drawdown, ¿vale? Eh, Vamos a iniciar esta clase como una introducción a la parte de la gestión del riesgo. Ya vas a ir viendo durante las siguientes clases un poco más sobre este tema, ¿vale? Terminologías, aplicación y dentro de cada clase vamos a ir trabajando otros conceptos como bonus extra, ¿vale? Vamos a ir directo aquí al grano. Primero que todo te voy a dejar esta plantilla para que la descargues y la repases. Lo que vas a encontrar aquí es básicamente los conceptos fundamentales de lo que es gestión del riesgo. Cuando hablamos de gestionar el riesgo en trading, hablamos de ser estratégicamente precisos con nuestras operaciones, con cuánto arriesgamos, cuánto queremos ganar. Vamos a ir viendo a lo largo de las siguientes clases qué es relación ratio riesgo-beneficio, qué son cosas como apalancamiento, qué, qué son los pits, qué es el lotaje, ¿vale? Por si no sabes nada de eso, no te preocupes que ya lo vas a ir aprendiendo. Vas a aprender qué es el drawdown, eso te lo voy a enseñar en esta clase, que es un concepto muy importante dentro de la gestión del riesgo. Y nada, como conceptos fundamentales te voy a dejar esto, ¿vale? El riesgo que es, básicamente es la cantidad de dinero o porcentaje que estás dispuesto a perder por operación. Tenemos el otro concepto que es rendimiento, el reward, ¿no? Esto ya es para más testeo de estrategias, ya más adelante vamos a ir viendo esto. Tenemos conceptos, probabilidad, edge estadístico, esto es una ventaja matemática que hace nuestra estrategia. Tenemos conceptos que vamos a ir viendo durante las siguientes clases: lotaje, apalancamiento, márgenes, ¿vale? Riesgo por operación. El porcentaje que se debe arriesgar por una operación siempre tiene que ser 0,30% a 2,5%, 3% máximo. Es lo que yo les recomiendo siempre arriesgar, no más de eso. Y esto ya lo aprenderás a calcular, bueno, en la tabla de gestión de riesgo que te he dejado. Eso ya lo vas a estar aprendiendo durante las siguientes clases, ¿vale? Términos de protección y control de pérdidas, qué es el stop loss, qué es take profit. Estas cositas ya las vas a ir aprendiendo, ¿vale? Tenemos aquí todos esos conceptos, ¿vale? Tenemos métricas de evaluación, gestión global. Esto es algo que, aunque no entiendas muchos conceptos de los que hay aquí en este momento, ¿vale? No te preocupes, que esto es como un glosario que necesito que tengas. Esto es un glosario, herramienta que debes tener. Si a lo mejor durante las siguientes clases donde vamos a estar hablando de la gestión del riesgo, salgo con alguna palabra, algo así, y no sabes qué es, pues yo trato de explicarlo de una vez siempre que menciono un nuevo término, pero si tú aún no sabes qué es, pues simplemente vienes y revisas aquí dentro de esta plantilla que te voy a dejar ahí abajito para que la descargues, ¿vale? Entonces, con eso claro vamos a ir a proceder qué aprenderás en esta clase, ¿vale? Vamos a aprender en esta clase qué es el drawdown, ¿vale? Y te voy a contar antes de empezar que esta clase es como una introducción a la gestión del riesgo. Verás que la gestión del riesgo es una de las cosas más importantes que debemos saber controlar en nuestro trading, ¿vale? Porque la gestión del riesgo es un factor clave para hacer que tu capital dure, ¿vale? Esa es la diferencia entre que tu capital dure o entre que andes quemando cuentas, el quema cuentas 3000, ¿vale? Porque si tú rompes, haz de cuenta que si tú rompes tu plan de trading, ¿no? Rompes tu estrategia, pues lo rompes hoy, haces 10 operaciones malas y arriesgas solamente el 1% y no pasa nada porque ahí perdiste el 10%. Supongamos que perdiste todas, pero solo perdiste un 10%. ¿Qué pasa si hoy rompes tú la gestión del riesgo? Si de tu capital de $10,000 arriesgas $100, perdón, eso es lo que se tendría que arriesgar, ¿no? El 1% promedio bueno, $100 de 10,000, ¿no? ¿Qué pasa si tú hoy rompes la gestión del riesgo y arriesgas $5,000, el 50% de tu capital, solo porque viste supuestamente una entrada súper buena?
¿Qué va a pasar donde se pierda? Que te vas a quedar con 5.000. Pero ¿qué pasa si ejecutas esa misma entrada respetando con el 1%? Vas a ganar la operación, vas a incrementar tu capital de manera progresiva y vas a conservar tu capital en caso de que se pierda. Quiero que te metas de una vez en la cabeza que gestionar el riesgo es incluso mucho más importante que respetar el plan de trading. Obviamente el plan de trading debe ser súper importante respetarlo, pero mucho más importante, algo que nunca se te debe ocurrir romper, es aumentar montos. En este caso, en el trading, es aumentar lotajes, es aumentar a ratios excesivos, es no poner stop loss. Entonces, ¿qué es romper la gestión del riesgo? Romper la gestión del riesgo viene a ser no poner stop loss, no poner take profit, no definir cuántas operaciones vas a hacer al día, no definir cuál es tu lotaje según tu cuenta, no definir a cuánto te puedes permitir de pérdida diaria, semanal, mensual, ¿no? Entonces, ojo con eso, que la gestión del riesgo es algo súper importante y necesito que lo tengas muy claro. Entonces, vamos a ir ahora sí con esta clase, ¿vale? Ten en cuenta siempre que tu capital es como tu munición en una guerra. Tú no andas disparando por impulso, tú disparas porque hay enemigo, porque viste algo y porque sabes que hay que disparar. Así es la guerra. Haz de cuenta que el capital es tu munición en un rifle de francotirador. Y no se dispara por impulso, se dispara por cálculo. Un trader no rentable busca ganar dinero, ¿no? Y un trader rentable, los traders rentables, ¿qué hacemos? Buscamos proteger el dinero, ¿vale? Entonces, el trader no rentable, ¿qué hace? A todo le dispara, todo lo que se mueve dispara. ¿Y qué pasa? Que gasta su capital. ¿Qué pasa si gasta sus balas? Cuando vea el enemigo real, cuando vea buenas oportunidades, no va a saber qué hacer en ese momento. Entonces, ¿qué hace el trader rentable? Buscamos protegerlo, conservarlo, esperar ese punto de entrada para gestionar nuestro riesgo y por decir así, simplemente se trata de saber cuándo disparar. Y eso también es parte del control del capital. ¿Por qué? El control del capital es esa parte fundamental. Sea en el trading o sea en cualquier otro negocio, controlar el capital es una parte fundamental para asegurar la supervivencia de tu inversión a largo plazo, a mediano y largo plazo. Entonces, la pregunta no es aquí cuánto puedes ganar, sino cuánto puedes tú perder sin destruir mi curva de crecimiento. ¿Y con esto a qué quiero llegar? Verás que voy a dibujarte aquí un valle. A veces iniciamos, por ejemplo, $1.000, ¿no? Y vamos bien, 6 meses después tenemos $4.000, ¿no? Por ejemplo, con esos $1.000. ¿Qué pasa si empezamos a tener una racha negativa? Después de llegar a los $5.000, digamos que llegamos a $5.000, ¿no? Tenemos una racha negativa y bajamos nuestra cuenta a $3.000. Hemos quemado $2.000. Eso significa un 40% del total de la cuenta, ¿vale? ¿Y qué pasa si nosotros somos inteligentes? Si controlamos eso y le bajamos el ritmo, calculamos por qué y seguimos operando con juicio. Volvemos a crecer y en cuestión de 5 meses más, pues ya no tenemos 5.000, sino que tenemos $7.000. ¿Ves? A lo que quiero llegar es que dentro de este espacio de máximo pico de ganancias, bueno, de capital, entre este espacio, entre esto y esto, hay como un vacío, ¿no? Hay un valle. Ese valle es lo que nosotros llamamos en trading como un drawdown. El drawdown es ese pico entre ganancias y pérdidas, ¿vale? Para llegar al drawdown realmente requieres poner unos límites, que es, por ejemplo, mi drawdown en este momento, yo no permito que en un mes pierda más del 12%, ¿vale?
Un 12% para mí ya es una alerta roja porque algo mal con la estrategia, estoy haciendo algo mal con el riesgo y esto es algo que se tiene que arriesgar, ¿no? Por ejemplo, el drawdown diario, bueno, la pérdida máxima permitida diaria puede ser del 1%, ¿vale? Eh, por operación, ¿vale? Y mensualmente un 10% es drawdown mensual. ¿Qué quiero decir con esto? Que si en un mes tu cuenta cae por debajo del 10% de lo que es, o sea, $5,000, si cae $500 en este mes, es porque algo mal con el riesgo, alguna mala racha, y ahí es donde hay un riesgo. ¿Qué pasa si en 6 meses cae 30-40%? Ahí es donde hay que parar y hay que examinar qué estamos haciendo, ¿vale? Entonces, con esto quiero llegar al punto de que no discutas con matemáticas. ¿Qué quiero decir? Que la gestión del riesgo es un factor clave importantísimo, muy importante, créeme, muy importante en la gestión del riesgo, en nuestro trading, ya que sin la gestión del riesgo no podemos sobrevivir al mercado, ya que esta es la que nos permite operar, ¿vale? Y entender que es un drawdown es eso que nos va a separar de llegar a ser alguien que gana dinero y luego se lo quema todo, a ser alguien que aprende a ganar dinero y cuando empieza a perder sabe sostener, calcular, ajustar, arriesgar y corregir y seguir ganando. Y eso es lo que va a hacer que tu curva de ganancias pase de ser continua a caer como lo suele hacer todo el tiempo con todos los traders, a hacer una curva de aprendizaje de crecimiento exponencial que va a crecer con el tiempo y eso va a hacer que tu capital crezca, que desarrolles más de responsabilidad, que evites frustración, que sepas qué está pasando con tu dinero, especialmente en el trading, ¿no? Entonces, tenemos eso claro. El capital es tu munición y hay un término dentro de los conceptos de gestión de riesgo que se llama drawdown, ¿no? Y ese drawdown es como un valle entre los máximos capitales que tenemos. ¿Qué pasa si tú no sabes controlar un drawdown? Si tú no sabes controlar un drawdown, lo que va a pasar es que si tú llevas tu cuenta a 5,000 y de repente al otro día pierdes 2,500 por una racha negativa, aquí en este punto pasan muchas cosas. Frustración, impulso, trading de venganza, ganas de recuperar, entradas por simplemente impulso nuevamente. ¿Y qué va a pasar cuando empieces a hacer esto? Que ahí es donde estás haciendo las cosas mal. Y cuando estás haciendo las cosas mal, vas a tener 2,500 a estar en $100 y ahí es donde se queman las cuentas. Porque no sobreviven a los drawdowns mínimos, ¿vale? Porque igual tenemos que aceptar que las pérdidas son parte de este negocio, ¿vale? Y tenemos que enfocarlo como eso, como un negocio para tomárnoslo con la seriedad de una profesión. Porque tenemos que tomarnos esto muy en serio, especialmente lo de la gestión del riesgo. Esto es un instrumento financiero al final, pero tienes que enfocarlo como eso, como un negocio que tiene que ser gestionado de manera profesional, ¿vale? Hay algo que se llama el ego, te voy a dar como tarea, hay un libro que te he dejado de herramientas que se llama Trading sin Ego, yo no soy el autor, lo he encontrado en la web, libre de derechos, entonces lo puedes ir a leer. Trading sin ego. El ego es el verdadero drawdown. ¿Qué pasa? Que no toleramos pérdidas porque muchas veces queremos tener la razón en el trading. Entonces, el mercado no es lo que quiebra como tal una cuenta cuando llega a este punto, sino el ego de no aceptar las pérdidas. Cada vez que dices voy a recuperar el mercado, lo que va a hacer es que te va a enterrar un poco más en ese agujero. Y los traders avanzados, créeme que no, al final ya no nos importa si tenemos la razón o no. Pero lo que vamos a buscar siempre es preservar nuestra capacidad de seguir jugando mañana. Nuestra capacidad de mañana poder seguir operando de manera responsable. Este tema de que el drawdown es
de que el ego es el verdadero drawdown, lo vamos a trabajar más adelante en la siguiente fase, en la fase de psicotrading, hablando del tema del ego, ¿no? Entonces debes tener en cuenta que en trading todo se mide en riesgo, eh, en porcentajes de riesgo, no en porcentaje y estadística, ¿vale? Tenlo muy en cuenta. Porcentaje y estadística. Todo se mide en riesgo, no en dinero, no en cuánto dinero gano, sino debes saber cuántas veces acierta tu estrategia, cuánto estás arriesgando por operación, cuánto te permites perder diario, cuánto te permites vender mensual, cuánto te permites perder semestral, cuánto es el estimado de ganancias que tienes con una expectativa realmente baja para que esto no llegue a afectar nuestro psicotrading. Realmente esto me refiero a tener expectativas de esperar al mes un 3% de nuestro capital, pero aún así teniendo en cuenta que sabemos que si hacemos las cosas bien podemos llegar a un 9%, 15% de nuestro capital mensual en ganancia, ¿vale? ¿Y esto qué significa? Que si nos hacemos en el peor de los casos ese 3%, ese 1% y nuestra cuenta es de $10,000, nos estamos haciendo 100, $300, por ejemplo. ¿Qué pasa si nos va bien en ese mes? Si es un mes de los buenos, pues que nos vamos a hacer 900, 1500. Si nuestro capital es mayor, pues ya las cosas cambian, ¿no? Entonces tener eso muy en cuenta, que todo se mide aquí en trading con riesgo, con estadísticas. Ten en cuenta que hay algo que se llama que correlación mata. ¿A qué me refiero con esto? Que es mejor un disparo bien hecho que 3 disparos mal hechos. ¿A qué me refiero? Que no sirve arriesgar 1% en euro dólar, 1% en libra esterlina, 1% en euro yen japonés, por ejemplo. ¿Y qué pasa? Que estás haciendo 3 entradas diferentes, pero, pero son de mala calidad. No nos interesa eso, nos interesa arriesgar simplemente lo que vamos a arriesgar, del 0,33% aproximadamente al 1,5%, 1%, y ya está. Eso lo calculamos con el lotaje y la tabla que te he dejado para que lo ajustes allá, ¿no? Para que lo entiendas un poco en porcentajes, para que no te salgas mucho del contexto del lotaje, ¿vale? Entonces ten mucho eso en riesgo, ¿no? Que el plan del riesgo manda siempre sobre la estrategia. Un trader rentable, un trader millonario, puede ganar con una estrategia promedio grandes cantidades. Realmente puedes ganar con una estrategia promedio grandes cantidades si tu gestión del riesgo es impecable, si tu ratio riesgo es impecable. Ya vamos a ir viendo términos como eso y vamos a ir viendo cómo se gestiona el riesgo en las siguientes clases dentro del gráfico, ¿vale? Entonces, antes de iniciar te quiero aclarar esto. El plan del riesgo manda sobre la estrategia. La rentabilidad estable, la realmente estable, nace del control del drawdown y no de la cantidad de aciertos. Entonces, ojo con eso, ¿no? Siguiente punto, el control emocional se compra con estructura. ¿Qué quiero decir? Que tú no necesitas ser súper de hierro, ¿vale? Es simplemente llegamos a un punto. Mucha gente cree que los traders no sentimos emociones y cree que para hacer trading realmente profesional hay que perder las emociones. Y hay mucho TikTok de novatos o retails que dicen, no, me hice rentable cuando perdí mis emociones. Realmente no se trata de perder tus emociones. Se trata de que cuando sientas una emoción tengas control sobre ella. ¿Qué significa esto? Que si por ejemplo en este momento siento ira y me dan ganas de romper el computador, no voy a romper el computador. Porque yo tengo control, tengo dominio sobre mis emociones. ¿Vale? Y yo pienso racionalmente y tomo decisiones racionales, no emocionales. ¿Vale? Y eso es lo que va a hacer una diferencia inmensa. Tomar decisiones
racionales y no emocionales. No se trata de un trader que pierda las emociones, se trata de un trader que es capaz de pararse o simplemente, como dice Warren Buffett, sentarse sobre sus propias manos y observar sus emociones desde un punto de tercera persona, y en vez de culpar al mercado, en vez de culpar a la gestión del riesgo, en vez de culpar al trader, en vez de culpar externamente, tomar responsabilidad y decir por qué se perdió esto, o si simplemente se perdió por estadística. Tenemos que aceptar la pérdida en el trading como algo tan natural como que te cepille los dientes cada mañana, ¿vale? No te toma esfuerzo, lo haces inconscientemente y ya. Así tienes que ser con las pérdidas. Simplemente aceptas que se perdió una operación. ¿Y qué pasa? Que si tú respetas bien tu riesgo, tu gestión de riesgo, a ti no te va a costar realmente aceptar una pérdida. Pero ¿qué pasa si tú eres alguien que no controla el riesgo? ¿Qué pasa si tú eres alguien que no controla el riesgo y pierdes una operación? Que vas a perder mucho, vas a salir de tu psique, vas a estar todo descontrolado, tus emociones van a tomar control sobre ti y ahí es donde van a empezar las pérdidas, ¿vale? Entonces, mucho ojo, ¿no? Siguiente punto, tu curva de capital es tu espejo. Si tú en este momento llevas mucho en el trading, has ensayado de todo, sabes temas avanzados, lo uno, lo otro, y sigues quebrado, es porque no has sido del todo capaz controlar tus emociones, ¿vale? Tu curva de capital es tu espejo. Entonces cada caída revela un error, ya sea emocional, de estructura, gestión del riesgo, y lo que tienes que hacer es auditar cada pérdida, verificar por qué se pierde, empezar a registrar tus operaciones, tus decisiones y preguntarte, ¿fue fallo técnico o emocional? ¿Se respetó el riesgo por operación? ¿Había correlación o sobreexposición? Debes saber que todas esas cosas, esas últimas tres preguntas que te acabo de mencionar, son cosas que te debes hacer siempre. Entonces, si tú no auditas tus operaciones, sin auditoría no hay crecimiento, porque lo que no se registra no se mide y lo que no se mide no se mejora, ¿vale? Entonces nuevamente te digo lo del control. Ganancia no significa más control y debes tener en cuenta que el trader promedio, el común, el que está empezando, el novato, siempre mide su éxito en dólares. Eso no sirve. ¿De qué me sirve a mí medir que hoy gané $3,200 en un trade si lo que hice fue romper mi plan de trading y eso está generando un mal hábito que más adelante me va a costar dinero, ¿vale? Nosotros medimos el éxito por nuestra consistencia, por nuestro control durante los drawdowns, por nuestro control emocional. Por eso es que vamos a trabajar muy bien, lo que es la psicología. En la fase de psicología vamos a trabajar muy bien esa parte, ¿vale? Entonces, mucho ojo que eso es algo que ya vamos a ir diseccionando para que lo tengamos claro. ¿Vale? Entonces con eso claro, sabes que nosotros medimos nuestro éxito por nuestra consistencia, por nuestro control y respeto a esas reglas sagradas y a ese control emocional sobre nosotros mismos. ¿Vale? Punto número 9. Nuevamente ahí te he dejado conceptos fundamentales para que vayas y los repases, ¿vale? Lo que es el riesgo, relación ratio-riesgo, consistencia, todo este tipo de cosas para que vayas y las revises, ¿vale? Porque si no las revisas, pues hay algunas cosas que a lo mejor no entiendas. Entonces, te aconsejo, ve, dedícale 10 minutos nomás, léelas y con eso ya tienes un ligero contexto de lo que vamos a ir trabajando durante las siguientes clases. Sin embargo, yo también te voy a explicar durante cada clase lo que se explique, ¿vale? Entonces, nada, eso es todo. Vamos a ir con el siguiente punto. Drawdown. Ahora sí, ya sabemos que es como un pico de valles entre máximos puntos de prime, como decirlo así, en nuestro capital. Entonces hay varios tipos de drawdown, ¿vale? Vamos a ir con el primero. Absolute
Absolute Drawdown, ¿vale? ¿Qué es Absolute Drawdown? ¿Vale? Esta es la diferencia entre el capital inicial y el punto más bajo alcanzado. Esto básicamente quiere decir que si tú empezaste con los $5,000 que veníamos hablando, por ejemplo, si tú empezaste con 5,000 y bajaste a 4,200, perdiste 800 desde que empezaste hasta el día de hoy, y actualmente tu cuenta es a 10,000, pero lo máximo que has perdido es bajar tu cuenta hasta 4,200. Básicamente este que nos dice que perdimos un 16%, ¿vale? Eso es básicamente. Así está la fórmula, ¿no? El drawdown. DD, cuando veas DD, puede tratarse de drawdown, ¿no? Entonces, es el primer tipo de drawdown. Tenemos el segundo drawdown, que es el maximum drawdown. ¿Qué es el maximum drawdown? Espérate, te lo anoto. Maximum drawdown, ¿vale? Esta es la caída máxima histórica registrada entre un pico y un valle. Ya te dije que ese drawdown es el pico y el valle, es la máxima caída que hemos tenido, básicamente lo máximo que hemos tenido de caída de un capital. Eso se usa para medir como tal la peor racha de pérdidas que has tenido, a lo mejor, ¿no? Entonces, todo gestor serio se evalúa por su máximo drawdown, por lo general. Cuando te hablen de conceptos de drawdown, por lo general siempre te van a hablar es de este drawdown, ¿no? De este drawdown es el que te van a hablar, ¿vale? Te van a hablar siempre de el máximo drawdown, que es la diferencia entre un pico y un valle, ¿vale? Entonces todo gestor serio te va a hablar de eso. Te voy a dejar aquí el ejemplo, ¿vale? Eso es lo que es el maximum drawdown. Ahí dentro de la plantilla práctica de la que te dije, de la de conceptos fundamentales, al final te voy a dejar estos conceptos para que los repases también, ¿vale? Maximum drawdown, ¿qué es? Por ejemplo, tu pico es de 20,000, máximo, estamos en Prime, $20,000 de capital, ¿no? Y tienes un valle donde tu capital queda en 14,000, has perdido 7,000, entonces tu máximo drawdown es de 30%. Ya luego subes a 25,000 y vuelves a caer a 22,000. Tu máximo drawdown sigue siendo el 30% porque fue la peor caída histórica. Aquí solo bajaste 3,000, ¿vale? Entonces, eso es lo que por lo general te van a decir. Eso es lo que es el maximum drawdown. Y tenemos el tercer punto en drawdown, que es el current drawdown, o el relativo, ¿no? El que tenemos actualmente, por decirlo así. Por ejemplo, si tu pico fue de $10,000, llevaste tu cuenta hasta $10,000, tienes un pico de $10,000 y ahora estás, por ejemplo, en 9,400, ¿vale? Eso quiere decir que el drawdown actual es de el 6%. Sí, ahí está. Eso quiere decir que el drawdown actual es del 6%, menos $600. Entonces, esto tiene como sus propios niveles, ¿no? Te voy a dejar aquí. Tenemos los siguientes conceptos. Cuando tienes un drawdown bajo, de que un 10%, pues indica que tienes un buen control de riesgo, ¿no? ¿Qué pasa si estás perdiendo más del 20% de la cuenta, más de un 30%? Eso ya indica que tienes una mala gestión del riesgo, un sobreapalancamiento o que no sabes simplemente operar dentro del mercado. ¿Esto qué significa? Que a estos puntos tenemos que definir cuando estamos en drawdown. Cuando, por ejemplo, este mes yo voy 10%, digamos, es un ejemplo. Digamos que este mes en una cuenta de $35,000 pierdo $5,000. Eso significa que estoy perdiendo como un 12%. Eso ya es un drawdown moderado. Entonces, ahí es donde estoy en alerta media
alerta alta o alerta baja, ¿vale? Un drawdown bajo, pues lo vamos viendo. Drawdown moderado es cuando decimos, ojo, ¿y qué pasa si lo vamos y se nos va a drawdown alto? Pues ya es donde tenemos que empezar a ajustar cosas, ¿vale? Entonces, eso es lo que va a definir nuestra supervivencia en el mercado a un plazo un poco más largo, ¿vale? Eso es lo que va a decir, ok, o te mueres en el mercado cuando empieces a tener pérdidas, cuando empieces a tener racha negativas, o sobrevives. Y estos son malos tiempos, por decirlo así. Pero ¿qué pasa si sobrevives los malos tiempos, ¿vale? ¿Cómo sobrevivimos a esos tiempos donde todo se pone duro, donde tenemos rachas negativas y parece que todas las operaciones se pierden? No. ¿Qué hacer cuando estás en un drawdown? Ahí es donde tenemos que actuar con precisión, ¿vale? Primero tienes que entender, como primer punto, que realmente estás en un drawdown. ¿Cómo lo identificamos? Te das cuenta que estás en un drawdown desde el momento en el que tu cuenta baja, desde su último punto máximo hasta que supere un porcentaje de estos. Si tu cuenta en este momento la tenías en $12,000 y ves que está como en 11,200 después de una racha negativa, ahí es donde digo, uy, drawdown moderado, ojo que he perdido como $1,000, entonces ahí es donde drawdown alto. ¿Por qué? Porque ya perdiste una cifra superior a lo que es un 10%, ¿vale? 10-20%. Ahí es donde dices, ojo, que aquí hay algo malo. ¿Qué pasa si tú no estás atento y no estás atento de tu capital y no prevés el drawdown? Cuando tú estás en un drawdown no significa que estás en pérdida total, sino que estás debajo de tu mejor punto. Y ese mejor punto que siempre tienes es el punto de referencia que tienes, ¿vale? Por ejemplo, si tu cuenta sube de $5,000, que metiste $5,000, ¿no? Y la subes a $6,000, ¿vale? Subiste tu cuenta de 5K a $6,000 y luego baja a 5,400. Pues básicamente tú ahí en esos escenarios no estás perdiendo dinero de la inversión inicial, pero estás en un drawdown del 10% desde tu pico, ¿vale? Entonces, mucho ojo con eso. Que ahí es cuando sabes, uy, ya estoy en drawdown, ¿no? Entonces, eso no significa que vayas a perder ni nada de eso. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos drawdown bajo? Esto es la fase temprana. Cuando estás en un drawdown, ahí es donde comienza el miedo de algunos. Uy, perdí una. Ahí es donde muchos intentan recuperar y se van de largo. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos ahí cuando está comenzando? Lo que vamos a hacer es reducir riesgos. Te voy a dejar en una plantilla práctica el protocolo de qué hacer cuando estás en drawdown, ¿vale? Entonces, vale, te voy a dejar dentro de la plantilla práctica una checklist para que lo hagas, ¿no? Como primer punto es entender cuando estás en drawdown, cuando ya uy, estoy perdiendo como esto, llevo perdiendo esto, entonces como que algo no me gusta. ¿Qué haces cuando ya empiezas? Vas a bajar el riesgo, vas a operar menos veces y vas a empezar a buscar los que te funcionan históricamente mejor en tu estrategia. Eso ya lo vamos a ir aprendiendo, por ahora no te preocupes si no entiendes esto como tal, lo de setuts, ¿vale? Evitas sobreoperar, ¿vale? Bajas un poco el riesgo y evitas sobreoperar cuando estás en un drawdown bajo, ¿vale? ¿Qué pasa si ya estás en un drawdown medio donde ya estás perdiendo un 10-20%? Ahí lo que vas a hacer es que vas a congelar tus posiciones, vas a definir un lotaje muy pequeño para operar con cabeza fría, porque ahí es donde por lo general decimos voy a aumentar lotaje para ganar más y recupero. Ahí es donde empieza el reguero, ¿no? El problema. Ahí es donde tienes que revisar. Uno, bajar tu riesgo. Dos, revisas tu diario de trading, básicamente la bitácora, el registro de operaciones, y haces una pausa de 1 a 3 días, ¿vale? Si el drawdown supera el 1 al 20%. Ya después de eso analizas en tus estrategias y miras, falló el mercado o es que tú estás cambiando la ejecución. Las pérdidas fueron técnicas o es que yo entré por emoción. Yo entré porque sentí que se me iba a ir la entrada. Eso es algo que ya vamos a ir trabajando. He dejado esta clase, bueno, este bloque de
gestión del riesgo aquí en esta parte para que vayas estudiando desde este punto antes de ir con la fase avanzada, antes de tocar estrategias y antes de tocar psicotrading, porque considero que la gestión del riesgo es una de esas cosas muy importantes que debes ir interiorizando desde este momento, ¿no? Entonces, ya, ese es el spoiler. Continuando, ¿no? Eso es lo que tienes que hacer, ¿vale? Evalúas y evitas operar bajo presión externa. Si tienes deudas, fondeos, que tu ego no te permite perder, por eso yo les digo, no publiquen que hacen trading, no pongan estados, no pongan TikToks de, oh, estoy haciendo trading, mira, así se hace. Si aún estás en curva de aprendizaje, porque esto va a hacer es añadirte una presión que cuando tengas un drawdown vas a tener que sentir que tienes que recuperar para seguir ganando y mostrar esa vida que realmente no tienes aún, no tienes en ese momento. ¿Qué pasa si ya tenemos un drawdown alto? Que ya se nos fue un poco como de largo. Lo que vamos a hacer es que aquí es un punto crítico donde muchos traders o empiezan a quemar cuentas, que aquí es donde coges y quemar la cuenta es básicamente llevarla hasta cero. Aquí es donde muchos se destruyen o se forman. Aquí es donde tienes que parar y evaluar, ¿vale? Aquí paras, evalúas qué está pasando y nuevamente te preguntas, ¿falló el mercado o es que yo estoy ejecutando como porque creí, como por intuición? Las pérdidas fueron técnicas, estadísticas, porque es que en el mercado todo es estadístico, las estrategias son estadísticas, tus sets, tus setups son todo estadístico, ¿vale? Sé que en este momento no sabes qué es un edge, qué es un setup ni nada de eso, a lo mejor, pero ya lo vas a ir aprendiendo. Esta clase fue puesta en este punto para introducirte a lo que es la gestión del riesgo, ¿vale? Gestión de riesgo y responsabilidad con tus finanzas antes de que empieces a ir a operar al mercado, porque sé que cuando aprendas a empezar a entrar al mercado vas a ir a operar y no falta aquella persona que va con dinero real y se pierde. Entonces esta clase va aquí una vez, pero hay cosas que a lo mejor cuando pases la fase avanzada vuelves y miras este pequeño bloque de gestión del riesgo o al menos esta sola clase y vas a entender esto a la perfección. Si aún tal vez no entiendes cosas, igual sabes que en las clases de Zoom, pues en las clases que hacemos en vivo puedes preguntar si tienes alguna duda con esto, ¿no? Entonces en drawdown alto lo que hacemos es eso, paramos unos 5 días, unos 7 días, por ahí una semana completa. Y antes de irnos como a esas recesiones, a esa sanción que nos autodamos, vamos a sacar toda la información que hemos registrado. Ahí es donde tenemos que ir a nuestra bitácora y revisar las veces que hemos entrado, por qué hemos entrado, dónde hemos entrado, y ahí es donde nos damos cuenta si fue que el mercado falló o si tú dices no sé por qué entré ahí. Si tú dices no sé por qué entré ahí en algo que vuelves a mirar, ahí es donde sabes que estás operando por emociones, ¿vale? Entonces eso es lo que te digo, ¿vale? Ahí es donde tienes que cancelar unos días, evaluar, bajar gestión del riesgo y llevarlo con mucha calma y mucha paciencia, ya que puedes estar ahorita en $10,000 y yo bajo y quedo en 7,500 y se siente bien feo que tú vayas así y caigas por aquí, se siente bien feo, créeme, yo lo he sentido y se siente más feo aún tener que esperar un montón para volver a crecerlo lento, 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 porque crece bien lento después de un drawdown. Después ya llegamos al otro pico del valle cuando pase ese tiempo y ahí es donde vamos creciendo con la misma paciencia que volvimos a salir, pero salimos con prueba de errores, con corrección y cada vez la idea cuál sería dejar de tener drawdowns tan altos para tenerlos en moderado, preferiblemente bajo o que no superen ni un 3%, a veces, ¿no? La idea es llevarlos lo más bajo posibles, pero para llevarlos así es como tenemos que hacerlo, ¿no? Todo se trata de conservar el capital, de no dejarlo morir, porque es como quedarte sin balas en la guerra, te mueres, te matan, ¿vale? Entonces el trader profesional no mide su éxito, tenlo en cuenta. No medimos nuestro éxito por cuánto dinero cash ganamos,
sino que lo medimos por cuánto somos capaces de dejar de perder cuando todo va mal. Ahí es donde es importante, es un clic que nadie cuenta. Y esto también incluye psicotrading, ¿vale? Lo de los drawdowns. Es una parte un poco blandita, porque se trata también de tener mucho control emocional. Y este control emocional y esta paciencia y esta certeza y esta forma de evitar el FOMO para sobrevivir a esta fase en la que todo es tan lento, todo como que no. Ahí es donde entra el psicotrading y eso es lo que vamos a trabajar en esa fase de psicotrading para que, bueno, ya sabes que es un drawdown, pero realmente no has experimentado lo que es y no sabes cómo trabajar tus emociones que son las que te van a ayudar a, bueno, tú eres quien se va a ayudar para sobrevivir ese drawdown antes del próximo valle, porque aquí es un punto crucial, ahí es donde hacemos cosas estúpidas, ahí es donde tomamos decisiones pendejas, y ahí es donde te quemamos las cuentas, y esa es la idea, controlarnos en momentos de rachas negativas para poder salir con mucha paciencia, pero para desarrollar esa paciencia, para desarrollar esa falta de FOMO, para desarrollar ese autocontrol, donde hacemos sobrevivir una estrategia o nuestro capital en sí después de una racha negativa, eso es lo que se trabaja en psicotrading, es lo que trabajamos como nuestra disciplina, ¿no? Nuestro autocontrol. Entonces es eso, es una pequeña fase. Ya sabes que es drawdown, pero aún no sabes como tal que se siente. Entonces debes seguir así, debes seguir aprendiendo, estudiando. Y nada, esta es la introducción a la que es la frase de gestión de riesgo, ¿vale? Ahí en la plantilla práctica te he dejado mi protocolo de control, que es lo que básicamente te acabo de decir. Ya es la fase de recuperación. La fase de recuperación ya es la última. Y aquí es donde muchos quieren ganar otra vez rápido. Y es donde vuelven y la cagan. Porque aquí ya si bajas un 10%, pues opere menos, opere lento. Analizas estadísticas. Si crees que a lo mejor tu estrategia algo le está pasando, vuelves y revisas, haces backtesting. Ya vamos a ver más adelante qué es eso, ¿vale? Ajustar el plan del riesgo, volver a bajarle, ¿vale? Eh, Identificar si estás entrando por venganza y tener mucha paciencia. Realmente en eso se fundamenta tener esa paciencia de hierro durante la fase de recuperación. La fase de recuperación pues créeme que es lenta, pero si bajas un 10% operas con la mitad del riesgo hasta que recuperes un 5% por lo menos, es que vas a mantener esa precaución alta. Entonces, como que aquí es que te dicen agua fría, ojo, pues puedes meter la mano, agua tibia, caliente, ojo que se quema, y agua caliente que si no sabe qué hacer, se va a quemar y se va a dañar todo, ¿no? Entonces, eso es. Eh, Créeme que dentro del protocolo te he dejado unas claves mentales para mantener ese control. Tienes que saber que tu trabajo no es ganar hoy, es no destruir tu cuenta hoy. Entonces, ojo que el drawdown no es el enemigo, es una auditoría natural de tu disciplina para ver si controlas tu trading, si eres capaz de hacer sobrevivir un capital, ¿vale? El drawdown es una parte esencial y por eso la he incluido con esta introducción a la gestión del riesgo, ¿vale? Entonces, ahí es donde más tienes que controlar tus emociones durante un drawdown, durante una racha negativa, porque no estás operando el mercado te está operando a ti si no sabes controlarlo. El drawdown, ¿no? Si no sabes controlar el drawdown. Entonces, eso es algo que a veces no se evita, eso se gestiona. Y tú debes aprender a operar dentro del drawdown sin romper tu plan. Esa es la diferencia entre el que sobrevive y el que termina ganando. Entonces debes tener en cuenta que nosotros, como traders profesionales que entendemos la gestión del riesgo, el drawdown y la gestión del riesgo el drawdown es como algo que hace clic entre estar pierde y gana, o entre estar gano, pierdo y aún así me controlo y pueda que vuelva y gane o pierda otro poco, pero ajusto y mejoro y gano, y eso es lo que va a llevar a esa parte, porque muchos creemos que
la curva es así, ¿no? La curva de ganancia, pero la curva realmente se ve como algo así, muy lenta, ganas a veces va bien lenta, a veces te hundes, es como el gráfico que vemos en el trading, así, subidas, bajadas, luchas, ¿vale? Son guerras internas, no solamente es con el gráfico, ¿vale? Entonces, debes saber eso. Eso es la introducción, ¿no? Eso es la parte del drawdown. Y sabemos que la gestión del riesgo es el corazón del trading porque debemos saber pensar en porcentajes y en estadísticas, no en montos como tal. Debemos saber cuál es nuestra exposición de capital, mejor dicho, nuestro riesgo mensual, semanal, diario, ¿no? Y debemos actuar con una estructura cuando llegue el drawdown. Debemos mantener nuestro código operativo, nuestro código de honor de no romper nuestro plan ni nuestra gestión de riesgo. Y cuando llegue un drawdown es cuando más debemos dominar el control emocional, revisar cada pérdida, parámetros, ¿vale? Entonces, al final, cada pérdida, cada caos del mercado lo debes convertir en un sistema predecible, ¿vale? Porque al final ese verdadero éxito no está como en ganar más, sino está en perder menos y durar más. El trading no es una carrera, es una maratón de quién sobrevive. Se trata de quién dura más, porque aquel que dura más tiene efecto de uno de los secretos, bueno, supuestamente, de los secretos mejores guardados para crear riqueza, que es el interés compuesto. Si tú te mantienes constante y sobrevives a lo largo del tiempo, pueda que dures 1 año, 2 años, 3 años ganando poquito y moderado, y del cuarto año, quinto año, sexto año, vas a ver cómo eso crece como exponencialmente en comparación a los primeros años. Y eso no quiere decir que vas a ganar desde el primer año, porque esto depende de muchos factores, depende de ti, de tu autodisciplina, de tu control, de tu aplicación, de tu estudio, depende de un montón de cosas. Entonces, es eso, la gestión del riesgo es algo que se debe tomar con mucha responsabilidad, ¿vale? Entonces, eso es todo, ¿no? El capital es nuestra munición, el ego es un enemigo porque nos dice, hey, no, yo sé, yo tengo que ganar, no. Tú tienes que saber que las pérdidas son parte del mercado, ¿no? Del trading. El riesgo, medimos es en porcentajes, en estadísticas, no en dinero, ¿vale? Más riesgo no es más dinero. La correlación mata, ¿vale? No abras un montón de operaciones de a poquitos, sino que abre la operación que necesitas abrir, la operación que cumpla tu setud de entrada. Y ahorita no vas a abrir operaciones ni estás listo para operar si no sabes realmente el mercado. Y realmente eso es una farse que la puse en este orden para que la vayas interiorizando, ¿vale? Entonces, con eso claro sabes de qué estamos hablando cuando nos referimos a gestión del riesgo. Y nada, esta es la fase de gestión del riesgo, la introducción, y ya nos vemos en las siguientes clases para ir trabajando eso, ¿no? Nada, el control es una supervivencia que nos va a ayudar a largo plazo, ¿vale? Entonces, como pudiste ver, la gestión del riesgo es algo que es esencial, es fundamental. Necesitamos tomárnoslo con mucha seriedad, ¿vale? Ya vamos a ir tratando siguientes temas de gestión del riesgo. Ya más adelante vamos a ir siguiendo trabajando temas de comprensión del mercado. Y ya sabes que es desde este punto para que al momento más adelante, siguientes fases en que encuentres una estrategia, sabes a qué nos referimos, sabes cómo se controlan este tipo de cosas, ¿vale? Para que no caigas en ese sesgo, en ese error que muchos caen de andar rompiendo la gestión del riesgo, ¿vale? Entonces, nada, eso es todo. Espero hayas aprendido un montón. Respeta tu gestión del riesgo. Sabes cuándo controlarlo. Ya vas a ir aprendiendo en las siguientes clases cómo, porque ya te he dicho la estructura, conceptos generales, terminología, pero ya más adelante vas a ir aprendiendo cómo, dónde, por qué, ¿vale? Como lo que es realmente aplicativo de todo esto, que todo es aplicativo, pero aquí ya sabes las bases teóricas de lo que necesitamos saber, ¿vale? No te olvides de revisar las plantillas prácticas, bueno, la plantilla práctica, ahí te he dejado varias cositas para que la practiques, para que le revises.
y sea buen material para tu estudio, ¿vale? Entonces, nada, eso es todo. Vamos a dejar esta clase hasta aquí y ya nos vemos en la próxima clase, ¿vale? Entonces, hasta la próxima.